¿Logra ver la diapositiva? Sí, sí se ve bien. Ok, fíjense, bienvenida, es nuestra primera clase de investigación de operaciones 1, correspondiente a la sección E. Ok, y en resumen, la investigación de operaciones es sumamente importante porque nos permite tomar decisiones acertadas en cuanto a lo que es la realidad, es decir, lo que es el mundo este, del área de producción, del área de las empresas, del área, cualquier área que nos permita tomar realidades y transformarlas en modelos matemáticos. Por eso también es conocido como ciencia de la administración. Tal vez algunos no le ven la importancia de lo que es la investigación de operaciones por el tema de que somos ingenieros de sistemas, mas no somos ingenieros industriales. Sin embargo, cuando estás desde el punto de vista laboral y tienes que afrontar muchos retos con respecto a tomar decisiones de un sistema, si los cálculos están bien, si los cálculos de producción, de materia prima, de la cadena de distribución, nosotros vamos a utilizar lo que es investigación de operaciones, incluso para el tema de transporte. Y por eso la importancia que recae sobre nosotros, los ingenieros del sistema, conocer lo que es la investigación de operaciones. Inicialmente, ustedes trabajaron con lo que son los modelos matemáticos, que tienen una estructura específica, ¿cierto? Que son la función objetivo, el conjunto de restricciones, que lógicamente que están formados por ecuaciones de desigualdad, y la intención de nosotros poder reflejar eso, los datos tomados en la realidad para llevarlo a lo que es la investigación de operaciones mediante un modelo matemático inicial, ¿verdad? Nos permite aplicar diferentes métodos que utiliza la investigación de operaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la investigación de operaciones? Ya sea maximizar las ganancias o minimizar, los gastos. Y lógicamente se aplica mucho en las empresas. De hecho, al momento que a ustedes les toque ver lo que es un inventario, van a ver la importancia que tiene la investigación de operaciones porque una va relacionada con la otra. ¿Ok? Ahora bien, lógicamente la idea es saber administrar de manera eficiente los recursos con los cuales disponemos en ese momento. Y por eso se dice que trabajamos con modelos matemáticos porque tomamos datos del mundo real y llevarlo a la matemática para aplicar los métodos que utiliza la investigación de operaciones. ¿Ok? En el caso del método simple tenemos una estructura inicial, ¿verdad? Que es la función objetivo, donde podemos maximizar o minimizar las ganancias, donde tenemos una función y esas funciones lógicamente están asociadas a unas variables de decisión o también conocidas como variables no básicas. ¿Por qué? Porque si tenemos la función objetivo y queremos maximizar, cuando desarrollamos todos los ejercicios, esos valores que obtenemos de esas variables de decisión, por lo menos yo lo llamo X y la persona que desarrolla el ejercicio y formula el modelo matemático puede usar las variables y le puede dar los nombres que a él mejor le parezca. ¿Ok? Lo importante es saber administrar los recursos. ¿Ok? Ahora bien, lo que es investigación de Profe, operaciones, di- disculpe por interrumpir. Me preguntaba, ¿usted va a grabar esta clase? sí, Ah, ¿se está grabando ahora? Porque no me parece que se esté grabando. sí, yo lo estoy grabando. Ah, ok. Ya lo que pasa es que normalmente cuando se graba la clase me aparece como un punto rojo cuando un profesor está grabando. Y como no me aparecía ahora, entonces por eso preguntaba. No, no, tranquila, sí, sí lo estoy grabando, por eso no hay problema. De acuerdo, ya. Perdone por la interrupción. No, no se preocupe. Entonces, fíjense, en la investigación de operaciones, nosotros utilizamos varios modelos cuantitativos de decisiones. Entre ellos tenemos la programación lineal, las redes conocidas como PER-CPM, cuando trabajamos a nivel de proyecto, ¿verdad? El inicio, el fin, las holguras y todo lo demás, trabajamos con el tema de redes, trabajamos con el tema de los inventarios, producción y programación. Pronóstico y simulación, programación entera, teoría de juegos, líneas de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que se clasifican unos como programación lineal y otros métodos como programación no lineal.
pero en este caso estamos trabajando con programación lineal, ¿ok? Entonces, todos ellos igualitos van a trabajar modelos matemáticos, repito, son datos que estamos tomando de la realidad, ¿ok? Ahora bien, la programación lineal, ¿verdad? Es una técnica agrupada como programación matemática, ¿verdad? Igualito trabaja en maximizaciones y minimizaciones, ¿ok? Y dentro de la programación lineal se trabajan con otros métodos, en este caso el método simple, el método de transporte y el método de asignación. El método simple, también conocido como algoritmo simple, son pasos repetitivos para poder buscar un valor positivo a nuestras variables de decisión que están presentes en la función objetivo. El método de transporte no es de mucha importancia porque nos permite generar los temas de inversión, de llevar cierta cantidad de materia prima, de productos terminados, etcétera, desde un origen a un destino. Es decir, el origen representa la oferta y el destino representa la demanda. Y yo necesito saber cuánto debo gastar para transportar una mercancía de un origen a un destino. Por eso se conoce como el método de transporte y dentro de él existen otros submétodos. Y por último tenemos lo que es el método de asignación. El método de asignación consiste en, por ejemplo, si tengo unos cargos vacantes y tengo un grupo de recursos humanos, yo necesito saber dónde debo asignar a cada uno de ellos para que no se me repita en ningún puesto dentro de la empresa. Y por eso hablamos de métodos de asignación. Por eso se considera que la programación lineal dentro ¿cómo se llama? La investigación de operaciones es importante. De hecho, el método de transporte se utiliza mucho en las empresas que hacen los envíos, ¿sabes? El grupo Zoom, MRW, incluso en las mismas empresas cuando estamos en lo que se conoce como la cadena de suministro, ¿ok? Por eso la importancia de ver programación lineal. Ya teniendo eso bien claro, vamos a entrar de lleno al método simple. Pregunta con lo anterior. No, profe, Ok, todo claro. voy a comenzar a explicar método simple, lo que es el tema del ejercicio, y cualquier duda me pregunta, porque lógicamente el desarrollo de la actividad sumativa número 2 consiste en desarrollar el método simple, pero no solamente con el modelo matemático, sino modelo matemático más el desarrollo del método simple, ¿sí? Por eso es que voy a explicar, como quien dice, piano piano, para que me entienda y se le haga sumamente fácil el desarrollo de los ejercicios que están planteados. ¿Ok? Entonces fíjense, existe una serie de pasos para desarrollar el método simple, también conocido como algoritmo simple. ¿Por qué? Porque hasta que no obtengamos un resultado positivo debemos repetir el ejercicio. Y muchas veces se repite el ejercicio es porque hubo un mal cálculo de parte de la persona que está haciendo la formulación del modelo matemático y aplicando el método simple, y por un simple cálculo desde el inicio o en cualquiera de las partes del desarrollo, si está malo, lógicamente va a desarrollar en cantidad de tablas y decir, epa, pero es que esto está malo. No, malo está porque tan sencillo el alumno no hizo los cálculos como era. Bien, entonces fíjense, para nosotros resolver método simple, ¿ok? ¿Qué hacemos? Igualamos la función objetivo a cero y le agreguemos y le vamos a agregar variables de holguras con coeficiente cero. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras variables de holgura, ¿verdad? Van a surgir en función de las restricciones que están presentes. Es decir, yo llamo restricciones cuando no puedes pasar de los límites que te están dando. Por ejemplo, si yo les digo, aquí tienen $100 para que compren cualquier cantidad de cosas, pero no me lo van a gastar todo, o no deben pasar de los $100, ¿ok? Eso se conoce como una restricción. Por eso se trabaja con, con inecuaciones, ¿ok? Luego, convertimos las ecuaciones de desigualdad en ecuaciones de igualdad y se introducen variables de holgura por cada una de las restricciones. Fíjense que en la función objetivo estamos agregando esas variables de holgura, pero el coeficiente, ¿verdad? Debe ser cero.
Si tengo 10 restricciones, son 10 variables de holgura y su coeficiente debe ser cero en el caso de la función objetivo. Pero cuando estamos en el tema de restricciones, que tenemos las ecuaciones de desigualdad, lógicamente quitamos los signos de desigualdad y ponemos el signo de igualdad, pero tenemos que agregarle variables de holgura. La diferencia de la función objetivo es que estas variables de holgura, por lo general, nos va a permitir formar una matriz de identidad. ¿Ok? De todas maneras, cuando esté desarrollando el ejercicio, se van a dar cuenta de lo que les estoy explicando. Luego debemos determinar las variables básicas y las variables no básicas. Las variables básicas están representadas por las variables de holgura y ustedes les pueden dar el nombre en el cual ustedes se sientan más cómodos. Y las variables no básicas son las variables de decisión que me van a permitir, en función de los valores que están dando y los resultados, tomar una decisión. ¿Y dónde conseguimos esas variables de decisión? Las que tenemos en la función objetivo. ¿Ok? Luego elaboramos la tabla inicial simple. ¿Por qué la hacemos? Porque lógicamente ya hemos eh, eh, quitado el tema de las ecuaciones de desigualdad a ecuaciones de igualdad, igualamos a cero el tema de los coeficientes de la función objetivo, y con esos valores que me está dando de ese modelo matemático transformado es cuando yo comienzo, esos datos los tomo y voy a crear mi tabla inicial simple. ¿Ok? Cuando yo tengo esa tabla inicial simple con esos valores que se obtuvo, yo debo comenzar por elegir la columna pivote. Y esa columna pivote es la que va a entrar en nuestra tabla inicial para proceder a buscar un valor. Entonces, lógicamente, como tengo la función objetivo, la igual a cero y pasé sus coeficientes al otro lado del signo de la igualdad y me quedó negativo, cuando yo sustituyo, que lo represento por z, cuando lo sustituyo en la tabla, lógicamente esos valores son negativos. Entonces, para yo buscar la columna pivote, tan sencillo como que busco esos valores de z, el que es más negativo. Es decir, si tengo 20, si tengo menos 10 y menos 20, lógicamente el más negativo es el menos 20. Y eso automáticamente representa mi columna pivote. Es decir, la columna que está entrando. ¿Ok? Posterior a eso, yo debo buscar mi fila pivote. ¿Cómo busco yo esa fila pivote? También se reconoce como la variable que sale. ¿Qué hago? Lógicamente yo tengo un conjunto de restricciones. ¿Ok? Y las restricciones, ¿dónde las consigo? Cuando formé mi sistema de inecuaciones. Entonces, como ya tengo los elementos que conforman esa columna pivote que está entrando, ¿qué hago? Las restricciones los voy a dividir por cada uno de los elementos que correspondan a esa columna. Y cuando se hace la división y me da su valor menor, lógicamente esa es la fila pivote que va a salir y yo voy a hacer nuevos cálculos. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero si dentro de la división me da 0, lógicamente no lo vas a tomar en consideración, sino superiores a 1. Si en el desarrollo del ejercicio le dan dos valores exactamente igual, ya es decisión de la persona que está realizando el ejercicio cuál de las dos filas va a utilizar. ¿Ok? Entonces deben tener mucho cuidado con respecto a eso. Si es igual el valor con la fila, usted va a tomar la que usted considere mejor. Si le da 0, lógicamente, aunque es el menor valor entre todas las divisiones, usted no va a tomar en consideración eso, ¿ok? Porque ese elemento se va a utilizar y le va a dar 0. Ahora, yo necesito identificar cuál es mi elemento pivote. Y el elemento pivote que voy a utilizar cada vez que voy desarrollando el ejercicio tiene que ver con la intersección de la fila y la columna. Esa intersección representa mi elemento pivote. ¿Ok? Ahora bien, ya que identifiqué la columna que entra, la fila que sale y el elemento pivote, que es la intersección de la fila con la columna, yo necesito elaborar la nueva tabla. Pero para yo poder elaborar esa nueva tabla, yo necesito buscar los valores correspondientes a cada una de esas filas.
¿Cómo lo hago? Primero, voy a buscar lo que se conoce una nueva fila pivote. ¿Cuál sería esa fila pivote o esa nueva fila pivote? Recuerda que habíamos hablado anteriormente de la columna que entra y de la fila que sale. Si se determina cuál es la fila que sale, yo debo buscar los valores a esa nueva fila pivote. ¿Qué hago entonces? Los elementos de esa fila que está saliendo, la variable que sale, yo voy a tomar todos sus valores que contiene esa fila y busco el elemento pivote. Busco entre la fila y la columna, es decir, la columna que entra, la fila que sale, y esa intersección representa mi elemento pivote para realizar ese cálculo. Entonces, cuando yo agarro los valores de esa fila pivote, que es la fila pivote que está saliendo, más el elemento pivote, lógicamente yo voy a tener resultados. Y esas representan los valores que va a asumir esa nueva fila pivote. Pero me falta calcular el resto de la fila. ¿Qué hago entonces? Cuando hace referencia a la fila anterior, es la fila que yo voy a seleccionar para buscar, para hacer los diferentes cálculos y obtener sus valores. O sea, ya no tomo en este caso para la nueva fila el valor de la fila pivote que está saliendo, ¿ok? Lógicamente, viendo el ejercicio se le va a hacer mucho más fácil. Entonces, ¿qué hago? Para buscar, repito, los nuevos valores de esa fila que corresponden a esa nueva tabla que necesito generar, yo agarro todos los valores de esa fila y le voy a restar cuando se realiza la multiplicación de ese elemento pivote, es decir, de la intersección con la fila y la columna, y lo multiplico por la nueva fila pivote, es decir, la nueva fila pivote que se hizo de primero. Entonces, en este caso, yo multiplico el elemento de pivote por la fila. Lógicamente me da un resultado. Entonces, busco los valores de esa fila anterior y se los resto. Y ahí voy a tener los valores de esas filas que lógicamente no tengo. ¿Qué pasa? Cuando yo hago todo y ya tengo mi nueva tabla, ¿qué hago? Yo me voy directamente a la fila Z. ¿Ok? Si todos los valores son positivos, quiere decir que yo maximicé o minimicé la función objetivo. Si al yo revisar los valores Z todavía me queda un negativo, yo debo repetir el procedimiento del método simple. Es decir, buscar la columna que entra, buscar la fila que sale, calcular nueva fila pivote, la nueva fila anterior, posterior para llenar mi nueva tabla. ¿Ok? Por eso que digo que deben tener mucho cuidado al momento de realizar las operaciones matemáticas. Porque con un solo número que esté malo, lógicamente, a medida que vas avanzando, va a llegar un momento donde vas a decir, ajá, estoy realizando las operaciones, pero sigo generando tablas y me sigue dando negativo. Pero es tan sencillo que por un signo negativo que ya has colocado mal, nunca te va a dar resultado. Cuando yo hago la última tabla y chequeo las filas Z, me doy cuenta que los valores han sido positivos o siendo negativos, lo transformé todo positivo, hay una parada. Porque la idea es optimizar, pero esos valores de la función objetivos que inicialmente fueron transformados a negativos pasan a ser a positivos. Ahí yo puedo determinar cuánto me vale mi variable de decisiones, lo sustituyo, esa variable de decisión, en la función objetivo y realizo el cálculo matemático. ¿Sí? Y para comprobar de que realmente el resultado está bueno, yo esas variables de decisión que le busqué un valor, se los coloco a cada una de las inecuaciones. Si una de las inecuaciones me dice menor o igual a 16 y cuando yo lo sustituyo, resulta y acontece que me da mayor a 16, algo pasó, algún cálculo está mal. Y eso por eso se establecen restricciones y condiciones para eso. ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos directamente a un ejercicio para que ustedes se percaten de toda la parte teórica que le di, la manera de cómo se aplica. Yo entendí más o menos, profe. Yo creo que me va a quedar más claro es cuando vea el ejercicio. Vamos para allá entonces. Fíjense,
Yo tengo este ejercicio, ¿ok? Que dice, resolver el siguiente problema aplicando el método simple, donde tengo una función objetivo, está sujeto a, es decir, las restricciones presentes. Tengo la función objetivo que me dice que yo debo maximizar una ganancia que está representado por z, ¿ok? Pero que tengo unas variables de decisión y que no sé cuánto valen. ¿Cuáles son mis variables de decisión? X1 y X2, que lógicamente cuando se consigan los valores, ¿dónde consigo yo esos valores? Cuando desarrollo cada una de las tablas. Y lógicamente yo posteriormente al conseguir los valores, en este caso que yo los llamé X1 y X2, que representan variables de decisión, y yo los sustituyo y me da bien en las restricciones, yo digo, ah, ya sé, que eso quiere decir que, por ejemplo, por fabricar una silla, que la variable es X1, por fabricar una silla me vale $100. Yo necesito saber cuántas sillas X1 y cuántas mesas X2 necesito producir para saber mi rentabilidad o mi ganancia, porque al final me están pidiendo es maximizar mi ganancia. ¿Ok? Repito, max es maximizar ganancia y min es minimizar los costos de producción de un producto X. ¿Ok? Entonces, pero resulta y acontece que hay una serie de restricciones donde yo puedo decir x, perdón, 8x1 más 8x2 debe ser menor e igual que 16. Repito, si cuando consigo los valores de x1 o x2 y yo necesito corroborar que los datos están bien, yo los sustituyo en la función objetivo. Si sustituyo, por ejemplo, en la primera ecuación, 8x1 más 8x2 menor o igual a 16, perdón, y sustituyo esas variables de decisión, repito, que es x1 y x2, y resulta y acontece que el resultado me da 25, uno dice, epa, ya va, aquí algo no está funcionando, hay un mal cálculo que realicé, porque la condición es que el valor que yo obtenga debe ser menor o igual a 16, es decir, de 1 a 16, más de ahí no puedo. Y ahí es cuando se procede a revisar nuevamente los cálculos que se realizaron. Y así sucesivamente. Entonces, este representa mi modelo matemático. Ese modelo matemático, ¿verdad? Yo debo transformarlo según el enunciado que me estén dando. ¿Ok? Ahora bien, fíjense el primer procedimiento. El primer procedimiento me dice, o el primer paso es que la función objetivo, conocida como z, igual a 100x1 más 200x2, yo debo igualarla a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que 100x1 y 200x2 lo paso al otro lado del signo de la igualdad y me quedan negativos y los igualo a 0. Cuando yo realizo eso, yo tengo que agregar variables de holgura. Y las variables de holgura, ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieren. Yo en este caso, yo le puse S sub 1, S sub 2 y S sub 3. ¿Por qué? La cantidad de variables de holgura va a depender de la cantidad de restricciones. Si nos vamos al ejercicio, tenemos tres inecuaciones. Y esas tres inecuaciones tienen tienen valores de restricción, que es 16, 16 y 10. Eso me indica que yo tengo que utilizar tres variables de holgura. Si tuviese 10 inecuaciones, yo debo agregar 10 variables de holgura, pero deben estar conscientes que sus coeficientes de esas variables de holgura son cero. ¿Ok? Vamos al segundo paso. Ya hice la transformación del primer caso, que es la variable, que es la maximización de z. Me voy al segundo paso. ¿En qué consiste el segundo paso? En que las variables de inecuaciones que me están dando en el modelo matemático, yo las tengo que pasar a un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Le agrego el signo igual. Pero igual le tengo que agregar variables de holgura. A diferencia de la función objetivo, aquí las variables de holgura me va a formar un sistema de una matriz de identidad, perdón. Si
analizamos, por ejemplo, sujeto A representa una restricción x, 8x1 más 8x2 menor o igual a 16. La transformo a una ecuación. 8x1 más 8x2 más. Y le agrego las variables de holgura. S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Repito, que va a depender de la cantidad de restricciones. Pero si se dan cuenta que como estoy en la primera ecuación, mi variable de holgura S sub 1, su coeficiente es 1, y S sub 2 y S sub 3, su coeficiente es 0. Paso a la segunda ecuación, que es 4x sub 1 más 2x sub 2 más S sub 1, S sub 2 y S sub 3, que son mis variables de holgura. Sin embargo, como estoy en la segunda ecuación, S sub 1 su coeficiente es 0, S sub 2 su coeficiente es 1 y S sub 3 su coeficiente es 0. Y luego paso a la tercera fila y si se dan cuenta estoy formando una matriz identidad. Ese es el segundo paso que realizamos. El tercer paso que vamos a realizar, ¿verdad? Es determinar cuáles son las variables básicas y las variables no básicas. Esas variables básicas están representadas por las variables de holgura y el nombre que se les colocó en el ejercicio es S sub 1, S sub 2 y S sub 3. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Entonces, pero dijo que las variables básicas siempre son las variables Hablan más alto porque no te escucho, disculpa. las variables básicas siempre son las variables de holgura. Exactamente. Yo le Ok, puse en este caso SS1, SS2, SS3. Si usted considera que le quiere colocar, por ejemplo, H, HS1, HS2, HS3, usted le puede colocar la variable que usted quiera. Pero ok. van a representar sus variables básicas, que son las variables de holgura. Y que las variables de holgura van a depender de la cantidad de las restricciones que ustedes Ujú, tengan en el ejercicio. ok. Y a la hora, por lo menos en la tercera restricción, que era solamente con X sub 2, entonces hay que como completarla, por así Ajá. decirlo, Sí, poniendo la variable que falta, que es X sub exactamente. 1 en este caso. Y su coeficiente debe ser cero. Ok. Entonces, por lo menos si aquí si hubiera una restricción que fuera X sub 1 sola, entonces completo la ecuación poniendo 0 X sub 2. Claro, porque como vas a formar una matriz de identidad que con esos valores vas a formar la primera tabla inicial del ejercicio, lógicamente haces la completación, pero tomando en consideración que ese coeficiente debe ser igual a cero. Ok, profe. Bueno, todo claro. Ok, continúo. Cuando yo hice todo eso, ¿verdad? Este ejercicio que está aquí, yo esos valores los llevo a la primera tabla inicial. Aquí tengo la primera tabla inicial, fíjense. En la columna del lado izquierdo voy a colocar las variables básicas. Repito, que se llamó X sub, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y coloco Z. ¿Por qué Z? Porque Z representa el beneficio de maximizar el valor en función de los valores que van a obtener las variables de decisión X sub 1 y X sub 2. ¿Sí? Y en la fila yo voy a colocar, lógicamente, las variables de decisión X sub 1 y X sub 2 y voy a agregar las variables de holgura, S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Y lógicamente pues, estoy agregando las restricciones. Pero ¿qué tiene de particular esto? De que lógicamente en la fila Z nos percatamos que los valores de la variable de decisión X sub 1 y la variable de decisión X sub 2 son negativos. Porque lógicamente ya hicimos el procedimiento inicial. Tengo la función objetivo, lo igual a cero y agrego las variables de holgura, cuyos coeficientes son cero. ¿Sí? Sí, Ok. El quinto paso. Yo debo buscar la columna pivote, que es la variable que entra, y la fila pivote, que es la que sale. ¿Cómo determino yo la fila pivote? Lógicamente, a mí me interesan son las filas pivotes X1 y X2.
que representan mis variables de decisión o variables no básicas. Me voy a ubicar en Z y me voy a percatar de sus valores. Aquel número que sea más negativo es la fila pivote que va a entrar. Si vemos en la tabla, en Z tengo menos 100 y menos 200. ¿Ok? Eso quiere decir que el valor, el que tiene menor valor, el que se aleje más del cero, es menos 200. Y ese representa, en este caso, la fila pivote. Si tuviesen, por ejemplo, en X1 estuviese menos 500 y en X2 tuviese menos 400, ¿cuál van a elegir? La X1, porque representa menos 500. Es la que tiene mayor valor negativo dentro de la tabla inicial del método simple. Ya por allí determino mi columna pivote. Ahora, ¿qué necesito hacer? Localizar mi fila pivote. ¿Cómo hago yo mi fila pivote? Como ya determiné mi columna pivote, que es la que entro, lógicamente él tiene elementos que serían 8, 2 y 2. ¿Ok? Que son los valores que están aquí, que son los elementos de X sub 2, que es la fila que entra, perdón, la columna que entra. Ahora bien, yo necesito buscar la fila que sale. ¿Qué hago? Aquí tengo una serie de restricciones, 16, 16 y 10. Cada una de esas restricciones yo lo voy a dividir por los elementos que están en esa fila porque existe una intersección fila-columna. Es decir, divido 16 entre 8, 16 entre 2 y 10 entre 2. Y el que me dé el menor valor de esa decisión representa la fila pivote que está saliendo. La podemos visualizar aquí. ¿Ves? Yo divido 16 entre 8 me da 2. 16 entre 2 me da 8 y 10 entre 2 me da 5. Esos resultados yo voy a buscar el menor. En este caso, el que me da el menor es 2 y 2 representa la división de 16 entre 8. Ese representa, es decir, ese 1 se representa la fila pivote que va saliendo. Y ya cuando yo determine mi fila pivote y mi columna pivote, procedo a generar la nueva fila, perdón, la nueva tabla. Pero para poder generar esa nueva tabla, lógicamente tengo que utilizar las fórmulas que le di anteriormente. Aquí estamos claros, ¿verdad? Yo, profe, se me cortó un poco el internet, entonces no escuché muy bien la última parte, No, pero ajá. se elige ya, se me fue la palabra, la fila pivote por el -200, que es el número menor, ¿no? Esa es la columna pivote. La columna, sí. Ajá. Tú ves los resultados, tú ves los valores que tiene Z. El que Ujú. sea el mayor pero negativo, ese representa la columna pivote que es la que va a entrar. Y Ok, para buscar la fila pivote, que es la que sale, ¿qué hago yo? En esa fila columna existe una intersección, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Yo divido las restricciones 16, 16, 10 entre los elementos que pertenecen a esa columna pivote. Es decir, 16 entre 8, 16 entre 2 y 10 entre 5. Cuando yo divido y puedo localizar el menor valor de esa división, para mí va a representar la fila pivote que es la que sale y yo necesito realizar los cálculos de los nuevos valores de esa tabla pivote. ok, ya, Ahora, ya lo veo. Es que no entendía lo de la columna, de ok, por qué se dividía entre 8, 2 y 2, pero es porque ahí está el -200. exactamente, tal cual, eso es así. Ok, ¿Ves? Entonces, yo necesito calcular mi nueva tabla. ¿Ok? Ya sé cuál es mi columna, mi fila pivote y ya puedo calcular mi nueva tabla. Fíjense, si en esa división, por ejemplo, tuvieses 18, 16 entre 8 y tuvieses otro 16 entre 8, tienes dos números, el menor entre todas las divisiones. Hay un, ¿Qué hago yo en ese caso? Yo voy a elegir
la que mejor me parezca. Es decir, si en esa división tengo 2 y 2, ¿verdad? Que son exactamente igual, yo puedo elegir la que ya a mí mejor me parezca, que es un tema de eso, se conoce como un tema de empate. ¿Me explico? ¿O no? Y dijo que si daba dos resultados iguales, elegíamos cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Ya es decisión de la persona que está trabajando con eso, porque al final tiene el mismo resultado. Entonces, ya Ok, cuando yo tengo eso, yo voy a formar mi nueva tabla pivote. Ok, perdón, mi nueva tabla inicial, mi segunda tabla del método simple. Ya tengo mi fila pivote, ya sé cuál es mi columna pivote, mis elementos pivote. Repito, el elemento pivote es la intersección de la fila con la columna. En este caso, como la fila que sale es S sub 1 y hay una intersección con X sub 2, que es la columna que entra, esa intersección, el elemento pivote, representa el 8. ¿Ok? Si tuviesen S sub 2 con X sub 2, ¿cuál sería mi elemento pivote? 2. Y cuando esté en S sub 3 y X sub 2, mi elemento pivote sigo siendo 2. Es la intersección de la fila con la columna. ¿Ok? Ahora bien, luego que yo determiné todos los elementos, yo comienzo a armar mi nueva fila pivote. ¿Cómo lo hago? La fórmula dice que la nueva fila pivote es igual a la fila pivote entre el elemento pivote. ¿Qué quiere decir esto? Que mi nueva fila pivote son los valores que va a obtener la fila que está saliendo, que es X sub 1, perdón, S sub 1, pero que está entrando X sub 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tenga mi fila final, donde iba S sub 1, yo voy a colocar es X sub 2. Por eso se dice que es una fila pivote que está entrando. Y yo necesito calcular los valores los nuevos valores que va a obtener esa fila. ¿Qué hago yo para obtener esa nueva fila pivote? Agarro todos los elementos de esa fila. Si me regreso, mis elementos son 8, 8, 1, 0, 0, 16. ¿Sí? Aquí los tengo, 8, 8, 1, 0, 0, 16. Y tengo que buscar el elemento pivote, es decir, la intersección de la fila y la columna que entre y de la fila que sale. En este caso, entra X sub 2 y sale S sub 1. Es decir, que la intersección de esa fila S sub 1 con esa columna X sub 2, el elemento es el 8. Agarro ese elemento 8 y lo divido entre ellos mismos. 8 entre 8, 1, 8 entre 8, 1, 1 entre 8, 1 octavo, 0 entre 8 y así sucesivamente. Y ese valor que tengo de 1, 1 octavo, 0, 0 y 2 son los que va a sustituir, en este caso, ese sub 1 que sale, y en vez de colocar S sub 1, yo voy a colocar es X sub 2, que es la columna que está entrando. Y procedo, si estoy calculando S sub 1, debo calcular S sub 2, S sub 3 y Z. Y el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, como necesito calcular, ¿qué hago yo? Debo buscar los valores de S sub 2, yo sé que se conoce como la nueva fila. ¿Cuál representa la fila anterior? Y lógicamente le tengo que restar la multiplicación del elemento pivote por la fila pivote. Esto simplemente es aplicación de fórmula, no tiene de otra. Entonces, ¿cuál es mi fila? Aquí dice fila anterior, ¿sí? Mi fila anterior me ubico en ese sub 2. Mis valores son 4, 2, 0, 1, 0, 16. Lo escribo. Luego me dice que yo debo multiplicar el elemento pivote por la nueva fila pivote. Ah, listo. Entonces me voy a ese sub 2, que es la fila que voy a calcular sus valores, y por la columna que está entrando. ¿Cuál es la intersección de ese sub 2 con X sub 2? 2. Y fíjese, lo estoy colocando. Pero eso lo debo multiplicar por la nueva fila pivote. ¿Sí?
¿Qué hago aquí entonces? Agarro los valores que obtuve de la nueva fila pivote, que es 1, 1, un octavo, 0, 0 y 2. Entonces, multiplico 2 por 1, 2 por 1, 2 por un octavo y así sucesivamente. Y luego, con el resultado que me da, voy a restar 4, en este caso 4 que está aquí, menos la multiplicación del elemento de pivote por la nueva fila. ¿Me explico? O sea, 2 por 1, 2. Entonces le voy a restar 4 menos 2 y por eso me da 2 y así sucesivamente. Y aplico el mismo procedimiento, pero en este caso de la fila 3. Y el procedimiento se está repitiendo. Busqué los valores de S sub 1, busqué los valores de S sub 2, los valores de S sub 3. ¿Sí? Cuando esos valores yo los tomo y creo la nueva tabla, me puedo percatar, me voy directamente a Z. Si todavía en Z tengo un elemento que es negativo, repito nuevamente el procedimiento. Y cuando yo me doy cuenta que Z ya me quedó positivo, yo me puedo dar cuenta que en la columna aparece X sub 1 y X sub 2. Y me voy al final y me puedo dar cuenta de los valores que tiene. Porque fíjense, eh, si me voy a la tabla inicial, tengo menos 200 y 100. Listo, ya yo agarré menos 200. Pero vamos a suponer que hicimos el ejercicio y ese Z menos 200 quedó, por ejemplo, no sé, en 20, pero es un 20 positivo. Entonces, ¿con quién debo trabajar? Con Z, cuyo valor es menos 100, porque es el que se aleja más del cero, es el más el negativo que existe, el que tiene menos valor. Y repito el mismo procedimiento. Y entonces, eh, busco la variable, la columna que entra, la fila que sale, repito la misma fórmula, que es esta que está aquí, A y B, y así obtengo los valores de X1 y X2. ¿Por qué? Porque representa mis variables de decisión. Cuando yo la tenga lista, yo tan sencillo lo envío o lo utilizo en mi función objetivo, sustituyo las variables de x1 por el valor que me dio de x2 y luego procedo a sustituirlo ciertamente en las restricciones. Es decir, 8x1 más 8x2 menor o igual a 16, 4x1 más 2x2 menor o igual a 16 y 2x2 menor o igual a 10. Cuando yo sustituyo y vamos a suponer que en la primera inecuación me da 15. ¿Cumple la condición? Sí. ¿Por qué me dice que debe ser menor o igual a 16? Me voy a la segunda inecuación. Sustituyo los valores de x1 y x2. Me da 12. ¿Cumple la condición? Sí. Porque ¿cuál es la condición? Que debe ser menor o igual a 16. Y cuando sustituyo en la tercera inecuación y me da 1, cumple la condición de que es menor e igual a 10. Quiere decir que el ejercicio está totalmente óptimo y que los cálculos fueron realizados como realmente se tienen que realizar. Cuando ustedes ven que van por la tabla 5, 6, 7, 10, es porque allá va, algo está malo o un dato está malo y por eso yo necesito revisar desde cero para ver dónde me equivoqué. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó clara con respecto a la explicación para que comience a desarrollar los ejercicios para que comience a entregarlo la próxima semana? De todas maneras, cualquier cosa me puede escribir por privado y yo, según mis posibilidades y que siempre y cuando no esté dando clases, yo le puedo aclarar muchas dudas por allí. Pero sin embargo, los Ok, ejercicios son gracias. fáciles. Lo importante es que sepan manejar lo del modelo matemático y en función de los modelos matemáticos explicar el paso a paso, tal cual como yo lo escribí, y ya con esa fórmula puede desarrollar los ejercicios que tienen que ver con métodos simples. Ok. ¿Alguna duda?
profe, disculpe, pero ya, me Dígame. perdí un poquito al final. El, al final entonces, los resultados, el que termina siendo el resultado es el -2, el cero, el menos un cuarto, el cero, el uno y el 6, que es la última franja que estaba en azul oscuro. Esta. Ujú. Ajá, fíjense que lo que está de franja de azul oscuro son los nuevos valores que yo debo incluir en mi nueva tabla. ¿Por qué va a generar una nueva tabla? Porque hasta que en Z los valores de X1 y X2 solamente estén en positivo, ahí queda de una vez el ejercicio. Si usted resuelve, bueno, ya trabajé con X2, lo pasé a positivo, pero en los nuevos datos me da negativo, yo vuelvo a resolver, por eso se llama algoritmo de método simple. Realizo los pasos que me indican anteriormente, pero lógicamente los datos de la tabla cambian porque lógicamente se hizo el cálculo de la fila. Y cuando Ya, ok. realice eso y usted dice, bueno, voy a revisar Z, y Z inicialmente estaban los dos negativos, pero ahora tengo los dos positivos, usted dice, bueno, ya lo que quería ya lo logré. Colocar los valores de Z. A mí no me interesa ni C sub 1, ni C sub 2, ni C sub 3 en este caso, que son las variables de holgura. A mí lo que me interesa es poner positivo son X1 y X2 que representan mis variables de decisión, ¿ok? Debe estar muy pendiente en eso. Ok, Que usted tiene una variable de holgura S sub 1, S sub 2, S sub 3 y le dio negativo. A mí en realidad no me interesa eso. A mí me interesa es que las variables de decisión, en este caso llamados X1 y X2, sean positivos. ok, ya. ¿Ves qué sencillo el ejercicio? O sea, este tipo de método simple es sumamente sencillo cuando se explica el paso a paso de cómo resolverlo. No tiene nada complicado. Profe, una pregunta, ¿la clase está grabando y la va a montar por falla? Sí, claro, yo la monto por saya, por eso no hay problema. Va a ser el mismo procedimiento de la evaluación pasada,